Te voy a dar aquí unos datos para que veamos el contexto internacional. En 1963 es el golpe de Estado contra Juan Bosch en República Dominicana, con el argumento anticomunista, que lo acusaban de ser un presidente débil con el comunismo. Ese mismo año derrocan a Frondizi en Argentina, también un golpe militar, más o menos, uno de los argumentos que se utilizó, no fue el único, fue ese. En abril del 64, ya León es el presidente, es el golpe de Estado en Brasil contra Goulart. En Bolivia en el 64 también tenemos el golpe de Estado contra Paz Tensoro. En Perú en el 63 hubo otro golpe militar que interrumpió el proceso democrático en ese país. En Ecuador hubo otro golpe de Estado en el 63. Entonces tú estás en un contexto en el cual en América Latina hay una cadena de golpes de Estados militares contra gobiernos a los que los militares acusaban de ser débiles en el enfrentamiento ante el comunismo. Es decir, la primera consecuencia perversa que tuvo la Revolución Cubana en el continente fue que precipitó, aceleró, le dio una coartada a todo el golpismo de la extrema derecha. Betancourt, que era un hombre que conocía muy bien, se interesaba mucho en la política latinoamericana, tenía eso muy presente, tanto él como Leoni. Por lo tanto, Cipriano, a mí me parece que no solamente desde el punto de vista de nuestra historia nacional, sino de la región, lo que hizo la democracia venezolana en los años 60, particularmente Betancourt y Leoni, fue sumamente importante. Por supuesto, este fue un esfuerzo colectivo. Yo creo que aquí hay que darle un reconocimiento también a dos personas que fueron factores políticos importantes en esa época. Uno fue Rafael Caldera. El expresidente Caldera era el líder del tercer partido del país, que era COPEI. COPEI tenía una votación de 500, 400, 500 mil votos en el año 58, sobre todo en los Andes. En el año 60, el gobierno de coalición se rompió porque por el tema con la OEA y Cuba, precisamente, Unión Republicana Democrática, que también tiene su sector de la izquierda, donde estaban José Vicente Rangel y Luis Miquelena, se sale del gobierno, pero Caldera mantiene el apoyo al gobierno de coalición hasta el final, pagando el costo político de estar ahí. Y yo creo que eso es una cuestión que a la biografía política de Caldera, a la que se le critican tantas cosas, hay que reconocerle. Caldera fue un hombre que le cumplió a Betancourt y a la democracia, y Copé y su partido lo apoyó durante ese primer quinquenio. Y Jovito Villalba, hermano de Betancourt desde el 28, que tuvieron tantos encuentros y desencuentros. Uno de estos fue cuando rompe el gobierno de coalición, pero en el año 63, ya con la insurrección guerrillera en la calle, en plena insurgencia, eh, él se acerca, se reencuentra nuevamente con Betancourt, y Betancourt le plantea el problema político. Dice, mira, tenemos que meter al país en la onda electoral. Y entonces cuando Jovito Villalba lanza su candidatura por Unión Republicana Democrática con una consigna que yo creo que resume perfectamente el estado de la cuestión de Venezuela en 1963, el sentimiento nacional: votos sí, balas no. Entonces él empieza una campaña, y ese aporte que Jovito, como otros que él dio, como lo dio en el 52 y lo dio en el 36, fue sumamente importante para Venezuela. Jovito, como ya sabemos, no va a ganar esa elección. De hecho, la guerrilla le va a sabotear su primer meeting, pero yo creo que eso capturó el imaginario venezolano en ese momento, porque además la guerrilla llamó a boicotear el proceso electoral, llamó una extensión armada. El Plan República, como lo conocemos, esto que los militares custodian los centros de votación, precisamente empezó en la elección del 1 de diciembre de 1963. La Fuerza Armada se involucra en el proceso electoral porque hay un boicoteo de la guerrilla en contra de los centros electorales, por cierto. Y además hay otro elemento acá. 2 meses antes de la elección ocurrió un hecho que tuvo un impacto enorme en la opinión pública venezolana, que fue el asalto al tren El Encanto, el 29 de septiembre, estoy hablando de memoria, de 1963, tren turístico que todos conocemos, hacia Los Teques, en un tren donde eran señoras con sus hijos, una gran cantidad de menores de edad, y en el que en el tiroteo asesinan de manera muy cobarde y alevosa a 14 guardias nacionales. Eso va a tener un impacto tremendo en la opinión pública venezolana.
va a desprestigiar mucho a la guerrilla tempranamente, por cierto, pero también va a tener una consecuencia política concreta a largo plazo. Eso va a condicionar mucho el gobierno de Raúl Leoni. Como tú sabes, el gobierno de Leoni lo acusan por las violaciones a los derechos humanos, los teatros de operación. Bueno, Betancur y Leoni lo que van a hacer como respuesta a esto es primero que lo van a quitar, ya finalmente van a ir a la Corte Suprema de Justicia para quitarle la inmunidad parlamentaria a los diputados del Partido Comunista del MIR, que jugaban en las dos ligas. O sea, por un lado eran parlamentarios de día, hacían oposición legal y paralelamente estaban en la subversión para derrocar por la vía de la fuerza a un gobierno democrático. Y Betancourt, por lo que yo expliqué antes, no podía permitir eso, tenía que tener una actitud muy fuerte, precisamente para demostrarle a las Fuerzas Armadas que ellos tenían un comandante en jefe que sí mandaba, que tenía que demostrar que era el líder de la institución y que iba a defender la institucionalidad democrática. A propósito de esto, hay un comentario de Manuel Caballero que él dice que Betancourt va a ser el primer presidente civil en la historia de Venezuela, que va a demostrarle a los militares que los puede mandar, que los puede jefear, más allá, o sea, que no era Rómulo Gallego, no era José María Vargas, sino que era un presidente que ejercía su función de comandante, de la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. De hecho, Betancourt tenía una costumbre que a mucha gente, por cierto, le llamaba la atención, a algunos lo irritaba, que en todos sus discursos él decía, en mi condición, en mi doble condición de presidente constitucional de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tal y tal cosa. Es decir, él responde de una manera muy firme y como yo te decía, viene entonces la elección del 63, del 1 de diciembre del 63, y el famoso Plan República, que es que la participación de los militares, como lo conocemos hoy en día, custodiando los centros electorales, viene precisamente de ese proceso, porque la guerrilla llamó a boicotear la elección. O sea, la gente salió a votar, hizo cola desafiando la determinación de los grupos armados de impedir el proceso electoral por la vía de la fuerza, con fusiles y pistolas. Eso fue realmente una gesta ciudadana, fue una gesta de las fuerzas de los militares venezolanos y fue una gesta de los partidos políticos de que se llevara a cabo esa elección de 1963. Este es un contexto que a mí me parece muy importante mencionarlo, porque ahí es cuando realmente la democracia venezolana da un paso fundamental en su consolidación. Es decir, fue el desafío, citando, parafraseando a Rómulo Gallego, de la civilización contra la barbarie. En este caso, de grupos de extrema izquierda. Muy bien. Excelente, Pedro, claro, porque el reto estaba allí y el reto fue superado. Quisiera decir, Pedro, un, un par de cosas con respecto a Jovito Villalba, que lo enaltecen como político y creo que vale la pena decirlo, ¿no? Porque de los tres grandes personajes, de los tres grandes líderes históricos, no solamente firmantes del Pacto de Punto Fijo, sino que además jefes de sus partidos y sin duda alguna, podemos decir, los tres grandes padres fundadores de la democracia venezolana. Sí, Jovito es el que no fue presidente, ¿no? Y no fue presidente no por falta de mérito, sino porque tal vez no estaba en el partido correcto o no jugó nunca o no supo nunca valorar o estimular el tema organizativo partidista como lo hicieron los otros dos personajes, ¿no? Pero hay un par de cosas que yo creo que vale la pena decir con respecto a Jovito. Primero, que es que cuando se rompe Punto Fijo y URD sale del gobierno, ya el hecho de la confrontación con la izquierda y con el modelo cubano está allí. De hecho, Cuba es el detonante de esa salida, es la causa sí, eficiente de la salida, ¿no? Y como tú lo has dicho, hay una izquierda que está dentro de URD y que toma una posición muy abierta. De hecho, algunos de ellos se terminan yendo a la guerrilla. sí, Y Jovito juega bueno, yo me salí del gobierno, pero yo soy oposición leal, conmigo no cuenten para esa aventura, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque la principal referencia política de ese partido, a diferencia de lo que hicieron otros muchos líderes,
que se sentían demasiado atraídos por la Revolución Cubana y se sentían muy de izquierda, no se prestó para ese jueguito de la guerrilla y de estar tratando de tumbar a Betancourt por la vía de las armas. Eso por un lado. Y lo segundo es que en una actitud que yo considero bastante madura, tampoco se tomó de una manera indebida algo que el propio Carlos Andrés Pérez, en una conversación que yo logré tener con él con motivo de mi tesis de posgrado, eh, que tuvo que ver con Punto Fijo y el impacto que tuvo desde el punto de vista institucional para la democracia venezolana, me dijo, es que nosotros le hicimos una trastada a Hobbit. Usó esa palabra, me acuerdo la palabra trastada. Entonces, ¿cómo es eso, presidente? Bueno, que es que a URD le hubiera correspondido la presidencia de la Cámara de Diputados, porque ellos sacaron más votos que Copey. Y el acuerdo fue más o menos de lo que imperó de ahí en adelante era que el principal líder de oposición o el principal partido de oposición, le iba a corresponder la presidencia de la Cámara de Diputados. Y Betancourt y nosotros en AD preferimos que fuera Caldera el presidente de la Cámara de Diputados y beneficiar a Copey en vez de beneficiar a URD y a Jovito. Pero realmente le hubiera correspondido a él. Y tiene razón. Y Sí, te sí, puedes sí. pensar, ¿ah? ¿Ah? Sí, ¿Ah? así es. Y Jovito no se tomó eso como un elemento para la venganza personal o la cosa, más por el contrario, como tú muy bien lo acabas de decir, en el 63 se lanza para fortalecer la democracia y luego URD, que seguramente una de las cosas que vamos a comentar aquí, forma parte de un nuevo gobierno que se va a denominar de ancha base, Así es. donde Con URD Leoni. es parte de eso. Con Leoni, exactamente. Eh, Bueno, la otra consecuencia, aparte del proceso de participación de las Fuerzas Armadas custodiando los procesos electorales, tradición que se ha mantenido, como ya sabemos, hasta el día de hoy, fue la decisión que León iba a tomar, una decisión polémica realmente, que fue entregar ya el proceso de represión, de combate a la guerrilla a los militares y se crean los tratos de operaciones. Hasta ese momento el combate contra la guerrilla estaba en manos de instrumentos políticos y policiales. Descansaba fundamentalmente en el Ministerio del Interior y en la DIGEPOL. Es ahí cuando Carlos Andrés Pérez se convierte en una figura conocida a nivel nacional, se proyecta su imagen, porque en ese año 62, que como sabemos hubo tres intentos muy graves, el porteñazo, el carupanazo y otro incidente militar muy grave. Él era, por parte de elementos del Partido Comunista, infiltrados en el ejército de la Marina. Carlos Andrés era el ministro del Interior. Pero hasta ese momento, hasta principios de 64, el control político, el combate contra la subversión lo tiene el Ministerio Interior. Ahí pasa el Ministerio de Defensa. Entonces ya Leoni le da más campo abierto a los militares, se crean los tratos de operaciones, porque también la guerrilla entra en otra etapa. La etapa de Betancourt fue más bien una insurrección urbana, más que rural, a partir del 64, aunque ese proceso había empezado, pero ya en el 64 se convierte ya más bien en una insurrección de tipo rural, con mayor incidencia, por cierto, de los cubanos, que son el famoso, creo que ya podemos decir que el famoso libro del Macho Pérez Marcano, La invasión cubana a Venezuela, bueno, ilustra esos dos. El más conocido de todos fue la invasión por Machurucuto, que no fue exactamente por Machurucuto, fue unos kilómetros, pero se le recuerda como la invasión de Machurucuto, en la que vino, entre otros, el general Ochoa, el famoso general Ochoa, que fue después jefe de las tropas cubanas en la guerra de Angola, y a que Fidel fusiló en el Y año luego fusilado 89. por Fidel Bueno, Castro. Eso es lo que te iba a decir. Ochoa estuvo aquí en el Bachiller, en el Cerro del Bachiller, aquí en el estado Miranda, entre las montañas de Miranda y Guárico. O sea, aquí es cuando el régimen cubano se involucra más. Y bueno, Leoni le pone eso en manos de los militares y bueno, una gran cantidad de denuncias de violación a los derechos humanos se le atribuyen precisamente a los teatros de operaciones. Que por cierto, para decirlo todo, completo, también en los campos guerrilleros, en las bases guerrilleras, también ocurrieron fusilamientos de sus propios compañeros. Y hasta se habló de violaciones de compañeras. Y eso nunca se investigó, porque todos fueron beneficiados por la política de pacificación que empezó Leoni y que de manera brillante, también hay que admitirlo, culminó el presidente Rafael Caldera. En cambio, las violaciones que ocurrieron por parte del Estado venezolano, tanto de la EDEPOL como de las Fuerzas Armadas, fueron investigadas.
y muchos de esos policías fueron presos y condenados. Pero bueno, no voy a desarrollar ese tema porque en sí mismo es un tema sumamente interesante. Lo que quiero poner es este contexto de esa transición en democracia, que es la primera que tenemos en Venezuela, de Betancur en el año 63 al inicio del gobierno de Leoni en el año 64. Esto a su vez, Cipriano, va a tener una consecuencia dentro del propio movimiento subversivo. Porque después de la elección de 1963, el secretario general del movimiento de izquierda revolucionaria, el del MIR, Domingo Alberto Rangel, que fue uno de los diputados a los cuales se le allanó su inmunidad por el proceso que Betancur solicitó ante la Corte, estando preso, él escribe una carta manifiesto dirigido a sus compañeros del MIR, donde él dice, el pueblo venezolano en 1963 votó por la democracia y votó en contra de las banderas que nosotros estamos sosteniendo de hacer una revolución siguiendo el modelo cubano en Venezuela. No lo estoy diciendo textualmente, son palabras más, palabras menos, pero lo que Domingo Alberto Rangel hace ahí es una profunda autocrítica muy fundamentada porque él ve lo que es obvio. El pueblo no está con la guerrilla, el pueblo está con la democracia. Y él renuncia al MIR. Posteriormente, a lo van a indultar y él se va a ir entonces al exilio. Pero el primer proceso de autocrítica que hay en el momento subversivo, en el momento de extrema izquierda, lo hace Domingo Alberto Rangel como consecuencia de la elección de 1963. Él dice lo que es obvio, hemos recibido una derrota política y esto ya no tiene sentido. No obstante eso, el Partido Comunista y el MIR insisten en la lucha armada, como digo, como he comentado, ya con mayor apoyo, con una mayor implicación logística por parte del gobierno cubano, varios de ellos, el caso de Américo Martín, amigo nuestro, por cierto, el Macho Mérez Marcano, mucho de esto que estoy comentando lo sé de primera mano porque ellos nos los contaron a nosotros personalmente y lo han dejado también por escrito en sus trabajos para las generaciones futuras. Ellos se van a Cuba y empiezan ya a organizarse militarmente. Es decir, ellos se aíslan de lo que está pasando en el país. Ellos no sacan las cuentas de lo que realmente significó la elección de diciembre de 1963, pero la verdad es que Domingo Alberto Rangel, un tipo tan polémico en muchas cosas, tan brillante, un gran intelectual, bueno, se adelantó a la autocrítica que la guerrilla va a hacerse 3 años después, y ya el protagonista de esa autocrítica va a ser entonces ya, sí, Teodoro Pekov, al que le va a dar mayor carácter ideológico en su famoso libro Checoslovaquia, el socialismo como problema, que bueno, que se va a convertir en un terremoto en el movimiento comunista internacional. Hay otro texto, Cipriano, discúlpame, Perdón, adelante, adelante. sí, otro texto que me parece interesante mencionar, no tanto por su contenido, sino por su título y su final, que es muy revelador. Un libro que publicó Ángela Sago en los años 70, que se llama Aquí no ha pasado nada, que es la historia personal de ella, de una muchacha de la clase media caraqueña, universitaria, que se une a la guerrilla, ¿no? Recordemos que esto tampoco es un fenómeno exclusivamente venezolano. Esto ocurre en todo el continente, en toda Latinoamérica. Muchachos que quieren imitar la gesta de los barbudos en Sierra Maestra y en Cuba, que creen que pueden hacer esa revolución en sus países. Esto pasó con los tupamaros en el Uruguay, pasó con el ERP en Argentina, pasó con el MIR en Chile, había un grupo que era el MIR chileno, el MIR y el MAPU, en Perú también, y bueno, ya sabemos la historia de las guerrillas colombianas. Bueno, Ángela Sado cuenta su historia de todas las vicisitudes que pasó en la guerrilla, todas las dificultades, todos los sacrificios, cómo arriesgó su vida, cómo entregó los mejores años de su juventud y en determinado momento, por una decisión, la guerrilla decide que ella baje de la montaña a la ciudad. Y ella describe, ella narra, bueno, cómo baja de la montaña, cómo contacta a algunos campesinos vaquianos que trabajaban para la guerrilla, cómo llega a un pueblo, toma ahí un transporte público, llega a Plaza Venezuela y cuando se baja a Plaza Venezuela describe otro planeta distinto, que es cuando dice, aquí no ha pasado nada. ¿Por qué comento esto?
porque para el venezolano común, para la Venezuela, la guerrilla no tenía nada que ver con su realidad. El país siguió prosperando, se siguió masificando la educación, se empezaron las grandes obras públicas, la democracia, la construcción del puente sobre el lago Maracaibo, la construcción del puente de Angostura, la construcción de Guri. O sea, Venezuela siguió en su proceso de modernización que yo comenté al inicio de mi conversación contigo en esta ocasión. Y estos muchachos, muchos de los cuales eran muchos de los más brillantes, el futuro político del país estaba ahí, bueno, se dejaron enamorar por la ilusión de la revolución cubana. Y la verdad que muchos que pudieron haber tenido un papel mucho más importante en la Venezuela del futuro, pues lamentablemente perdieron sus carreras políticas. Esto va a tener para mí, desde mi punto de vista, sé que esto que voy a decir es contrafactual, pero yo creo que esto va a tener una consecuencia nefasta para la democracia venezolana a la larga, particularmente en AD, en Acción Democrática, porque toda la generación de relevo se fue con el MIR y ahí perdieron sus mejores años. AD se quedó sin relevo, precisamente por la división del MIR. Y parte de lo que explica la futura decadencia de los partidos políticos venezolanos, pero particularmente en AD, es que muchos de sus mejores militantes, Moisés Moleiro, Américo Martín, Simón Sáenz Mérida, se van del partido precisamente totalmente El propio Domingo enteguecidos. Alberto. El propio Domingo Claro, Alberto. el propio Domingo Alberto, que fue el Benjamín de la Revolución de Octubre, se van enseguecidos por enamorados detrás de la Revolución Cubana y de la figura de Fidel Castro. Para que tú veas que viéndolo en perspectiva, hablando contigo en este 2024, para que veamos lo nefasto que para la región y para nuestro país ha sido la figura de Fidel Castro, ¿no? Total, ha sido una influencia perversa. Sí, absolutamente, Y lo peor es absolutamente. que tanta gente ha caído en ese cuento, en esa narrativa, en esa ilusión, en esa estafa, porque es que en definitiva no se puede definir de otra manera. Mira, Pedro, ahora bien, fíjate bien, a mí me parece importantísimo todo este repaso. Por cierto, AD concurrió a esas elecciones del 63 no con pocos problemas. De hecho, un tema interesante de mencionar, a pesar que es simplemente un elemento dentro de todo lo que estamos hablando, es que ahí se pierde el tema de quién controla y quién representa realmente al partido. Y hay una Sí, polémica que va a dilucidar el entonces Consejo Supremo Electoral con respecto a el tema de quién realmente lo representa, si la mayoría en el comité directivo o la mayoría de la estructura media hacia abajo, porque estaban totalmente divididos, ¿no? Un grupo controlaba una cosa y el otro grupo controlaba otra. Y al final la decisión salomónica fue, bueno, nadie aquí es dueño de los símbolos y los colores, cuéntense y el que gane recupera su cuestión. Entonces, AD gana las elecciones del 63 mandando a votar por una tarjeta negra. sí, Se dice que para recuperar la blanca vota negro. Entonces, así había que votar para recuperar la tarjeta blanca para los líderes históricos de Acción Democrática, que eran los que te mantenían la disputa, con una generación intermedia llamada popularmente Grupo ARS, encabezada por Raúl Ramos Jiménez, que tenía tanto poder que se hizo la presidencia de la Cámara de Diputados con sí, sí, votos sí. adecos. O sea, Sí, sí, sí. Estaba el papá, estaba César Rondón Lovera, padre de ese César Rondón Miguel lo ve. Rondón. Así es, Había un grupo político importante, gente que guapió mucho durante la dictadura, por cierto. así es, así es. Ese conflicto tenía sus raíces, esto poca gente lo sabe o lo recuerda, en el trienio ADECO. En mayo de 1948, la última convención de AD, antes del golpe, el partido estaba prácticamente dividido en dos alas. Un ala que encabezaba Raúl Ramos Jiménez, que era diputado del estado de Yaracuy, una disputa que había empezado por el tema de la elección de gobernadores de estado. Ellos querían que en la constitución del 47 se incluyera la elección directamente de gobernadores, y la fracción, digamos, betancuriana, los seguidores de Betancourt, que eran mayoría, se oponían. Tenían muy presente lo que había sido la guerra federal. Esto hay que tomarlo en cuenta. Tenían muy cerca lo que había sido la Venezuela de los caudillos y la Venezuela de las guerras civiles. Y pensaban que era muy pronto para volver a restablecer lo que había sido una de las banderas de la federación, menos de un siglo antes, porque pensemos esto, estamos en la Venezuela del año 47. Para ellos la Venezuela de las guerras civiles está muy cercana en su pasado, no para nosotros que estamos casi
100 años después, ¿no? 80 años después. Bueno, eso va a dar pie a una disputa, un enfrentamiento entre los dos grupos que tiene un impacto dentro del partido, pero esa división no se consuma porque viene el golpe el 24 de noviembre y cancelan ese enfrentamiento. Y la verdad que este grupo fue un grupo que guapió mucho durante la resistencia, ¿no? También muy cercano al indio Paz Galarraga, que se movía entre la vieja guardia y el grupo Arce. Cuando regresan del exilio y vienen ya al inicio del proceso democrático en 1958, AD tiene tres grupos. Tiene el grupo de la juventud, que después de la muerte de Ruiz Pineda, el asesinato de Ruiz Pineda y la muerte en la cárcel de Alberto Carnevali, son los que se quedan con el partido clandestino aquí en Venezuela, y el secretario general es Simón Sáenz Mérida, un tipo muy joven, que no era de la generación fundadora, se había incorporado durante la dictadura, que nunca en su vida habían visto a Rómulo Betancourt, ni a Raúl León, ni a Gonzalo Barrios, ni a Luis Trapeto Figueroa, nunca, lo vinieron a conocer fue en el año 58. Ellos son los que controlan el partido, pero ya tienen por dentro el germen marxista, ¿no? El germen marxista revolucionario, y viene ese primer enfrentamiento. Y del grupo que viene del exilio, donde hay dos sectores: la vieja guardia, donde están Betancourt, Leoni, Gonzalo Barrios y Prieto, son los líderes de ese sector, y el grupo ARS, que ya hemos descrito. De modo que la del 58 tiene tres grupos enfrentados. En esa convención, que es la que finalmente elige a Betancourt como candidato, la vieja guardia y el grupo ARS se van a aliar y van a marginar al grupo de la izquierda, la juventud de izquierda, que después va a ser el MIR. Esa es la división que se va a concretar en 1960, de la cual entonces surge el MIR, que finalmente se van a ir a la guerrilla. 2 años después, el enfrentamiento entre la vieja guardia, que está en el gobierno, y el ARS, que controla el CEN del partido, se va a dar no por razones ideológicas, sino por la disputa por la candidatura presidencial. Esa disputa en la convención la gana la candidatura de Leoni. Ellos no aceptan ese resultado y convocan una convención paralela. De modo que el partido de cara al 63 está dividido en dos sectores. Van a los tribunales, apelan al Consejo Nacional Electoral, y la decisión del Consejo Supremo Electoral, así se llamaba en esa época, fue tal como tú lo has explicado. Bueno, los símbolos no se le dan a nadie, y que hacían los electores los que decían quién tiene la mayoría. La de oposición, así se presentó, postuló a Raúl Ramos Jiménez con un caballito de plata, y la de gobierno con la tarjeta negra. Entonces se postuló con la tarjeta negra y el símbolo de aquel personaje que había inmortalizado Andrés Eloy Blanco, Juan Bimba, con la consigna para recuperar la blanca, vota negro. Y bueno, esa fue la tarjeta más votada en 1963, con la que Raúl Leoni ganó la elección. Ciertamente como consecuencia de un gobierno tan complicado como fue el de Betancourt, y de estas tres divisiones, AD perdió mucho terreno desde el punto de vista electoral. En el 58 había sacado casi más de 1.200.000 votos, y el 51% de la votación. En este caso, la votación se redujo a un poquito más de 900.000 votos, que eso era el 35-36% de la votación nacional. Pero la oposición fue dividida, porque fueron candidatos de oposiciones muy fuertes. Se presentó Rafael Caldera por Copey, nuevamente su tercera candidatura. Copey se fortaleció mucho por su paso por el gobierno. Se presenta Jovito Villalba por URD, que había sido el segundo partido más votado en el 58. Se presenta Arturo Uslar, que también tenía un peso político importante. La gente todavía lo recordaba como la materia gris del gobierno de Medina, y porque estamos entrando en la época de la televisión en Venezuela. La televisión empieza a reemplazar a la radio, y Uslar hizo algo genial. No fue el primero, pero fue uno de los primeros intelectuales que tuvo un programa de televisión, fue el famoso Valores Humanos, y entonces eso le permitió llegar a un gran público. Aparte que Uslar era un tipo que tenía una muy buena oratoria, una gran capacidad de comunicación, de modo que era otro candidato fuerte. Y se lanza también Wolfgang Larrazábal para completar el cuadro,
que había sido el fenómeno electoral de 1958 y durante esta etapa había estado de embajador, creo que en Chile. De modo que AD finalmente gana porque conserva su base electoral en la Venezuela profunda, en la Venezuela campesina, en el Zulia, en los Llanos, en Oriente, en Guayana, pero gana porque la oposición lleva varios candidatos. Si dos de esos candidatos se hubiesen unido, Jovito Villalba con Uslar, o uno de ellos con Caldera, seguramente Adeno gana la elección del 63, gana porque la oposición precisamente se divide. Algunos le atribuyen eso, esa maniobra a Betancourt, ¿no? Que, de haber logrado conseguir que la oposición se dividiera para nuevamente ganar. Pero bueno, lo cierto es que el gobierno de León es un gobierno que va a estar en minoría y que necesita realmente llegar a acuerdos parlamentarios con la oposición, y ese va a ser finalmente el origen de el acuerdo que tú mencionaste de Anchamace, que fue el gobierno de coalición que tuvo Leoni hasta el año 66 entre AD, el grupo de Uslar y Unión Republicana Democrática, y COPEI ahí sí pasa a ser el principal partido de oposición, oposición leal, y los otros grupos de extrema izquierda que, bueno, están en su propia dinámica, de la que finalmente van a empezar a salir a final del quinquenio de Raúl Leoni, que ha sido un quinquenio muy manchado, Cipriano, por la propaganda de la izquierda, pero realmente con datos en la mano, uno de los mejores gobiernos de la historia de Venezuela, quizás el mejor en datos objetivos, con grandes logros en materia de obras públicas, de desarrollo social y económico. Una de las mejores épocas de Venezuela fue precisamente la época de Raúl León, y hay un trabajo que se publicó hace 2 años, que publicó La Familia, que coordinó Tomás Estraca, donde colaboraron varios autores, donde se hace un estudio detallado de los logros de la administración de Raúl Leoni, que no era un gran conductor político como Betancourt, no era un gran orador como lo eran Caldera o Jovito Villalba, tenía otro estilo, pero fue un político y un jefe de Estado muy eficaz, y que va a culminar el otro logro, que me imagino que lo trataremos en un siguiente espacio, que para mí yo le doy muchísima importancia, porque va a ser el primer presidente electo democráticamente. Si Betancourt fue el primer presidente electo democráticamente que le entregó a otro electo democráticamente, Raúl Leoni va a ser el primer presidente venezolano electo democráticamente que le va a entregar el poder pacíficamente, después de una elección democrática, al líder de la oposición, donde hubo una transición normal del gobierno. Nadie fue preso, nadie fue detenido, nadie fue a la cárcel, no hubo ninguna represión, sino que, como dijo Leoni, yo le voy a entregar el poder a quien gane la elección, así sea por un voto. Y bueno, por primera vez un partido en el gobierno aceptó una derrota electoral. Y ese gran paso lo dio Venezuela en 1968. Algo que en estos días que nos ha tocado vivir, creo que extrañamos profundamente. Efectivamente, esas elecciones del año 68 son tremendamente importantes. A mi manera de ver, es allí cuando realmente se consolida el modelo que se había estado fundando desde 1958, por la razón que tú muy bien acabas de decir. Si bien la elección del 63 tiene el enorme mérito histórico y la gran connotación de que un presidente democráticamente electo le logra transmitir el poder a otro democráticamente electo, lo cual Gallegos no pudo hacer eh, en su momento, que fue derrocado, la del 68 tiene el doble mérito de habérselo entregado a un líder de la oposición o al líder de la oposición, lo cual es tremendamente significativo y sin duda alguna eso consolida el sistema dramáticamente, dramáticamente. Además, en unas elecciones que no fueron fáciles, porque ahí vino la tercera división de AD y había mucha polémica con respecto al tema, lo cual facilitó también la victoria de Caldera, vamos a decirlo. Claro. Pero al fin y al cabo se dio y se reconoció, que es lo más importante, ¿no? Quiero añadirle, para conocimiento de la gente, que esta década, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista académico electoral, es una década de multipartidismo, porque a pesar de que los presidentes fueron dos adecos y un copellano, el sistema de partidos se perfecciona a partir del voto parlamentario. Y Sí. en ninguno de los tres congresos, hubo una situación de partido dominante
ni de bipartidismo, como sí lo hubo en el trienio con respecto al partido dominante y como lo va a haber respecto al bipartidismo el 73 en adelante. Lo cierto es que en los congresos de 1958, 1963 y 1968 eran congresos variopintos, donde si bien había una fracción un poquito más grande que otra, al fin y al cabo había muchas fracciones que tenían un número significativo de diputados y eso hacía que el sistema se concibiera como un sistema multipartidista, independientemente de quién fuese el presidente. Y esas elecciones de 1968 en particular fueron bastante fragmentadas. Hubo muchos candidatos con posibilidad de ganar, cuatro de hecho, a nivel de presidencia de la República, y muchos partidos que tuvieron representación parlamentaria, y eso hay que decirlo también porque forma parte de este análisis. Bueno, dicho eso, Pedro, te dejo para que tú hagas la reflexión final sobre esto que hemos estado conversando. Ha sido sumamente interesante. Hemos hablado toda la primera década de la democracia venezolana, cómo se consolidó el sistema, las amenazas a las que estuvo sometido, la importancia suprema de la elección de 1963 como hito histórico. Y bueno, y rematamos con esta del 68, que no lo fue menos tampoco. Adelante, Pedro. Sí, bueno, este es un periodo fundamental en la historia venezolana. Yo creo que una de las cosas que está condicionando el presente venezolano es que todavía esa memoria sigue presente, ¿no? Esa memoria colectiva de que Venezuela fue una democracia. Algo que, por ejemplo, en Cuba, Cuba tuvo un periodo democrático muy corto y accidentado, para hacerme, insisto en esta comparación, pero todavía el recuerdo de la democracia venezolana sigue presente de manera directa o indirecta. Fíjate tú que una de las cosas que hemos estado viendo es que el actual régimen sociopolítico venezolano no ha logrado domesticar al país, convertirlo en una especie de gran misión vivienda, que fue lo que vimos el 28 de julio. Todavía esa actitud levantisca por parte de Venezuela, rebelde por parte de Venezuela, sigue presente. Y sobre todo, una cosa que se sembró en los años 40, en la que el venezolano conecta, vincula la democracia con el ejercicio del voto. Para el venezolano, la democracia es el derecho a elegir a mi gobernante, ¿no? Eso es nuestra visión popular de democracia. No es una visión muy académica, es una visión que le falta, por la democracia no solamente eso, pero en la visión popular venezolana, la democracia es el derecho a elegir. Y bueno, es en este periodo donde el venezolano va a poder ejercer su derecho a elegir sus gobernantes libremente y donde todo el mundo acataba el resultado electoral, incluyendo el gobierno, y donde se va a dar pues un paso que también va a ser fundamental, porque hasta ese momento había una tradición venezolana según la cual Venezuela, el gobierno no pierde elecciones. Recuerda la elección de 1897 que organizó Joaquín Crespo, que le birlaron a Mucho Hernández. Bueno, empezaron a haber procesos electorales como un país civilizado, un país normal, donde se contaban los votos, también el sistema electoral va a cambiar, pues se votaba en tarjetica, con colores, todavía en Venezuela muchos analfabetas, pero tú ves que a medida que el país va progresando, bueno, se saltaron de las tarjetas de colores, se saltaron al tarjetón electoral, las elecciones se fueron haciendo más complicadas. O sea, tú por los procesos electorales puedes ver, puedes monitorear cómo la sociedad venezolana va cambiando. O sea, los años 60 y 60 y 70 son de cambios muy rápidos para un país que en ese momento era, sin lugar a dudas, el más próspero de América Latina y un oasis de democracia, de libertad y estabilidad en un continente que se estaba cubriendo precisamente de dictaduras militares. De hecho, Venezuela era el lugar de acogida de una gran cantidad de exiliados. Está, por ejemplo, el libro de Isabel Allende, que ella narra en uno de sus libros, y también lo comentó en varias entrevistas, cuando ella sale de Chile después del golpe del 73, y se viene precisamente, no por accidente, a exiliarse de Venezuela, y cuenta el contraste tremendo entre el país que ella dejó, un país gris, arruinado, deprimido, en medio de una dictadura militar, y llegó a un país que es exactamente todo lo contrario. Era Venezuela de los años 70, la Venezuela de la libertad, eufórica, hedonista, un país que tenía una energía enorme. El caso del expresidente Fernando Enrique Cardoso, que fue profesor aquí en la Universidad Central de Venezuela, uno de los grandes sociólogos latinoamericanos. O sea, que Venezuela se convirtió en un refugio democrático y de libertad
para buena parte del exilio latinoamericano, y también empezó a recibir una gran cantidad de inmigrantes latinoamericanos. La gran migración latinoamericana viene en esa época a un país que tenía una renta per cápita y unos salarios que estaban por encima del promedio de Latinoamérica, muy, muy por encima. Es más, Cipriano, cuando tú revisas los datos, las estadísticas venezolanas, los datos sociales, a mediados de los años 70, Venezuela empezaba a tener indicadores similares a los de los países desarrollados, superiores a España, a Italia o a Portugal. Te invito a que hagamos otro programa sobre esa etapa de nuestra democracia. Sí. La democracia de los 70 y 80, que es una etapa interesantísima también. Es una etapa Sí. ya de madurez política, de consolidación plena del modelo democrático, de un auge económico importante, pero también es la Venezuela que empieza a evidenciar en los 80 los síntomas del desgaste y que permitieron que fuese el modelo reemplazado por otro modelo tal vez no tan deseable, ¿no? Yo creo Entonces, que ahí tú vas a tener más que decir que yo, porque entra aquí sí, porque aquí entra un tema que está por debajo de toda esta historia, que es el petróleo. claro, 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 así es. Bueno, que en la época que analizamos también jugó su rol, porque vamos a estar claros, Venezuela estaba en medio de un momento interesantísimo desde el punto de vista económico. Venezuela desde los años 20 venía experimentando algo interesantísimo. Tipo de cambio estable, súper estable, 3.30, 4.30, crecimiento sostenido de la economía. Siempre estuvimos creciendo durante 50 años seguidos, que abarca todo el periodo que tú y yo conversamos en este programa, y una inflación de un dígito. Es decir, estábamos un paraíso económico que no valorábamos en ese momento. Te voy a dar un dato, un datico solamente. Entre la firma del convenio Tinoco 1933 y 1983, que fue el Viernes Negro, van 50 años, 5 décadas. En esos 50 años, el Bolívar se devaluó una sola vez, que fue la devaluación que hizo Betancur en 1960. Que en fue medio de de la crisis de la que 3.35 a comentamos. 4.30. Claro, de 3.30 a 4.30. Eso tiene una estabilidad. La moneda, el Bolívar era más estable que el dólar o el franco suizo. Así es. Y llegamos a tener un Producto Interno Bruto superior al de el de un gentío. Uno de los principales Productos Internos Brutos del mundo. Pero Así bueno, es. Pedro, materia para otro programa. De verdad que es muy interesante todo. Yo te agradezco mucho tu tiempo, tu intervención, tus luces. Quiero darle las gracias a todos los que nos están siguiendo y viendo. Quiero recordarles que si no se han suscrito al canal, se suscriban. Invitarlos a que si les gusta lo que vieron, nos acompañen y nos apoyen con un like. También decirles que se pueden unir a nuestra comunidad, seguirnos en nuestras redes sociales y si quieren apoyarnos a seguir produciendo este tipo de materiales, también está la opción del súper gracias. Así que, bueno, con el agradecimiento a la gente va también el agradecimiento para ti, Pedro. De verdad que sí. Muchísimas gracias, hermano. Hasta luego. Un abrazo, Cipriano. Dale, gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Muchachos, los invito a todos a que construyamos futuro partiendo de la verdadera historia. ¿Me acompañan? ¡Sí! ¡Vamos, pues!